Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Qué alegría estar juntos otra vez en otro episodio de Religión Pura. Yo estoy bien acompañada nuevamente porque tengo en la cabina a dos psicólogas. Mirna, te faltará más el título. Sí. Así que ya estamos hechos, ¿verdad? Faltan, ¿cómo le dicen? ¿Horas de vuelo? Pues un poco, pero ya estás casi. Y Sarita, ya sos una terapeuta familiar. Estás de directora de programas de Alianza Cristiana para los Huérfanos y sos la facilitadora del grupo de apoyo de familias adoptivas. Mirni es de todo un poco, poeta, comunicadora, sí, o sea, productora audiovisual empírica, administradora de empresas. Y dígame usted. plenipotenciaria en ACH. Correctamente. O sea, ella tiene poder para Claro, todo. claro. Ilimitado. Limitado, sí. Ilimitado. Pero si ustedes encuentran que nuestras redes tienen contenido de valor, esta mujer es la curadora, la generadora de las imágenes y la que hace los copies tan preciosos. Entonces, es gente clave, Es digamos. el talento detrás. Sí, estas dos mujeres son claves en el movimiento que Dios nos ha permitido, en el cual nos ha permitido ser parte. Y hoy vamos a hablar de algo que yo voy a actuar de entrevistadora nomás, porque es un tema demasiado extenso, demasiado profundo y lastimosamente, no sé, creo que es controversial hablar de las emociones adentro de la iglesia cristiana. Y no sé, creo que no debería ser así, pero vamos a hablar acerca de las emociones y el rol que tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo y qué hacemos con las emociones que son reales. Entonces, ¿qué han oído ustedes en sus campos profesionales o en los círculos, vos en la universidad, lo que sea, en torno al cristianismo y el manejo de emociones o la existencia de emociones? Bueno, yo creo que es un tema que, como tú dices, o sea, no debería ser delicado, no debería ser un tabú. Simplemente es algo con lo que experimentamos y que el Señor diseñó perfectamente, porque yo veo cuando uno se golpea un dedito chiquito del pie contra la cama. Muchas veces uno llora naturalmente y se siente enojado porque no tuve cuidado. Entonces, son cosas que fluyen naturalmente. Y dentro de la iglesia yo creo que el problema ha sido silenciarlas, porque si estoy triste, obviamente no puede parecer que no confío en el Señor, puede parecer que dudo del Señor, puede parecer que no creo que Él puede hacer un milagro. Entonces creo que han sido silenciadas por el temor a estar pensando de manera diferente al Señor. Como que hay una dosis de culpa, pareciera, por sentir algo. Y son tan evidentes en la palabra. Uy, uno solo tiene que abrir los salmos y ahí hay un abanico, un despliegue de emociones, porque si alguien era expresivo y espontáneo y con intensidad, porque las emociones tienen niveles de intensidad, es David, ¿verdad? David es impresionante. David y los otros, ¿verdad? Que Asaf y los demás que escribieron en los salmos, hasta Moisés es parte de quienes escribieron los salmos, pero ahí vemos un despliegue de emociones, ahí vemos euforia, vemos enojo, vemos furia, vemos algarabía, vemos alegría, vemos complacencia, vemos tristeza profunda, lamento, culpa, arrepentimiento, dolor. Ahí de verdad que es un despliegue de emociones, dudas, incertidumbre.
Definitivamente, y no solo ahí, o sea, en los evangelios, el mismo Jesús expresando, eso. sintió compasión, lloró, ¿verdad? El versículo más corto en la Biblia, Jesús lloró porque se murió su amigo amado, Lázaro, y él sabía que lo podía levantar, ¿verdad? Sin embargo, reconoció y se unió al lamento, se unió al dolor de sus amigas, de las hermanas, y lloró, expresó cómo se sentía. Lo que, digamos, predomina mucho y entiendo por qué se enseña con mucho énfasis esto, de que no tenemos que permitir que las emociones nos dominen, que no somos, que no estamos a la merced de las emociones, que tú no debes de ser controlada por tus emociones, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que nos acusan de seres muy emocionales, ¿verdad? Muy impulsivas, muy esto. Pero al final de cuentas, ¿será que hay espacio? ¿Ustedes miran que hay espacio en general en la iglesia para que la gente exprese y maneje emociones? ¿O qué es la tendencia realmente que ven dentro de los círculos cristianos? Como vos estás diciendo, tal vez te expandís. Yo sí creo que podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. O sea, fácilmente podemos dejarnos llevar por ellas y crear escenarios en nuestra cabeza de cosas que no están realmente pasando, pero que mis emociones me están dictando. Y eso es peligroso. Pero al mismo tiempo, el Señor lo puso en nosotros porque nos están dando mensajes, nos están diciendo cosas, nos están expresando algo que quizás no podemos decir con palabras. Así como un recién nacido, lo único que puede hacer es llorar para expresar una necesidad. De la misma forma, nosotros expresamos nuestras necesidades a través de nuestras emociones. Entonces, creo yo que en la iglesia debería ser el lugar más seguro para poder transitarlas y ordenarlas. Y como tú decías ahorita, este versículo a mí me encanta. Jesús lloró, que el Señor se tomara el tiempo de expresar su, no debilidad, pero su lado humano. Lado humano, sí. Gracias. Es tan importante porque no fue solo como que ahí el Señor se sintió, que también lo menciona, el Señor se sintió triste o había dolor en su corazón, pero dice Jesús lloró, Jesús se tomó el tiempo de llorar, no solo por su propio dolor, sino porque vio que todo el mundo estaba triste, las hermanas estaban tristes, esta situación estaba siendo realmente de dolor y él se tomó el tiempo de llorar con los que lloran. Entonces creo que en la iglesia no solo debería tratarse de silenciarlas y apagarlas, sino que apuntarlas al Señor y apuntar qué te está diciendo esto acerca de ti, de tu pecado, de dónde está tu corazón, dónde está tu esperanza. Al final las emociones nos dan mensajes, ¿verdad? Por supuesto, son mensajeras y yo creo que esa es parte de la clave, que tal vez hace falta como un poquito ahí de conocer un poco más acerca de reconocer el diseño de Dios. Es que Dios nos diseñó de esa manera. Somos seres relacionales, somos seres emocionales, somos seres sentimentales y las emociones son reacciones de nuestros neurotransmisores, son biológicas, son fisiológicas. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Va a haber cortisol, va a haber adrenalina, o sea, va a haber una respuesta orgánica en mi cuerpo que se da a consecuencia de las emociones. Y las emociones son cíclicas. Las emociones suben, ¿verdad? Tienen un promedio más o menos de unos 80, 90 segundos en que la emoción llega a su pico. No, pero yo me he estado triste más tiempo que 80 y 90 segundos, pero es que las mantienen los pensamientos. Con los pensamientos mantenemos la emoción, la alimentamos y entonces sigue ahí, baja, sube, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que identifiquemos la emoción, cómo me estoy sintiendo, la reconozca y la pueda gestionar de una buena manera. Sobre todo, si tengo que tomar conciencia de esperar a que ese pico baje y ya sentirme yo más nivelada, más regulada para tomar una decisión. Una recomendación que trabajamos mucho en terapia y que lo vemos no solo con pacientes, sino con amigos y nosotros mismos lo experimentamos, cuando tomamos una decisión fundamental, trascendental en nuestra vida o que las implicaciones van a ser, que no solo me van a afectar a mí, sino a los demás, en el pico de una emoción,
A veces puede ser lamentable el resultado, ¿verdad? Porque esa emoción baja, ese enojo, esa furia, esa frustración tan grande que yo estaba sintiendo en este momento que me lleva a decir, no, entonces dejo todo, entonces ya no sigo sirviendo, incluso en relaciones entre hermanos en la iglesia, cosas que me molestan y en el pico de la emoción yo tomo una decisión, ¿verdad? En cómo me estoy sintiendo y experimentando en ese momento, en lugar de identificar, me siento así, ¿cómo lo voy a gestionar para después ya más tranquila ya tomar una mejor decisión, ¿verdad? Porque ahí entonces entran en juego los sentimientos y los sentimientos ya son interpretaciones subjetivas que tienen que ver con toda quién soy yo, todo lo que he vivido, cómo lo he vivido, cómo veo la vida, cuáles son mis valores, cuál es mi expectativa de la vida. Y ya yo interpreto las cosas en mi forma única y personal de ser. Creo que ambas han tocado algo bien importante. Y es que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Totalmente. Y nuestro Dios es un Dios que cuando se puso carne y hueso, y se nos dice explícitamente en Hebreos, pienso principalmente, pero a lo largo de la Escritura, ¿verdad? Dice que Jesús es perfecta imagen, ¿verdad? Perfecta representación, perfecto modelo y retrato del Padre. O sea, que Jesús es Dios. Y vemos a un Jesús que es expresivo. Vemos a un Jesús que es feliz, que es triste, que se enoja. Que siente celo por la casa de su padre, enojo. El asunto es que el Señor, por supuesto, y dice Hebreos que fue hallado sin pecado. Tenemos sumo sacerdote y Él puede entrar a la presencia del Padre por nosotros porque fue hallado sin pecado. Quiere decir que sentir emociones no es pecaminoso. Por supuesto que no. Porque si no, Él hubiera pecado. Él sintió las emociones. El asunto es que ni modo. El Señor, perfecto como es, cada emoción estaba en el carril que correspondía, en la intensidad y tiempo y expresión que correspondía. Cosa que nosotros con la madurez vamos alcanzando en una medidita, pero es un error pensar, ver a Jesús como un Dios estoiico, como de piedra, ¿verdad? O las películas de antes, ¿verdad? Donde Jesús es así, hablaba todo, no sé cómo. O sea, representaciones más actuales para mí, de mis favoritos de Chosen. Sí, totalmente. Yo sé que tiene puntos. Yo me deleité en esa actuación. No, Dios mío, pero qué onda. Sí. O sea, que la ternura de ese hombre, o sea, los ojos lagrimosos cuando ve venir al pecador a sus pies. No, hombre, es una cosa que de verdad yo creo que ha sido un vehículo de gracia en este tiempo para mucha gente romper la idea de un Jesús lejano o frío o siempre como en control de una manera artificial, ¿verdad? Porque eso no es nuestro Dios. Y yo pienso, si no tuviéramos las emociones, ¿cómo conectamos con otros? Correcto. O sea, no hay forma de conectar si no le sonrío a alguien en la calle o si no lloro con alguien que está triste. O incluso no hay forma de pulirnos unos a otros si no nos enojamos. Totalmente. Entonces, es el diseño de Dios, así nos diseñó Dios. Y es que no hay emociones buenas y malas, positivas y negativas. En todo caso hay placenteras y displacenteras. Unas emociones nos gusta más experimentarlas y otras nos incomoda, ¿verdad? Pero funcionales. Todas son funcionales, ¿verdad? Platicábamos con Mirna hace un momento de la vergüenza. Todo lo que implica sentir vergüenza y ¿qué seríamos sin vergüenza? Seríamos unos sinvergüenza. Pero imagínense lo necesario que es experimentar vergüenza, porque eso nos lleva a que entonces yo me voy a detener de hacer cosas que son vergonzosas, que no son correctas, que no son morales, que no son adecuadas, ¿verdad? Entonces, el miedo, si no estaríamos existiendo como especie humana si no habría el miedo que nos ayuda a cuidarnos. El Señor puso esos elementos en nosotros emocionales para que podamos, la tristeza tiene una función, el enojo tiene una función, todo tiene una función. Las yo emociones. no sé si ustedes están como yo
en mi mente viendo los personajes de Pixar de Intensamente cada vez que tú mencionas a uno. Ya tenía ratos de no mencionar a esa película en el podcast. Como 2. Sí, tal vez llevo como 3 episodios de no mencionarla, pero ya tocaba. Es una genialidad. Sí, hay que darle sí. honor a quien honor merece. Disney Pixar sabe hacer su tarea. Y sobre todo en la última, o sea, es magistral la manera de explicar el tema de las emociones, incluso el sistema de creencias y todo eso. Súper recomendable para cachar un poco mejor. Y ellos mismos se presentan, ¿verdad? Yo mantengo a Riley seguro, ¿verdad? Yo soy temor, yo soy alegría. Tienen yo su soy... función. Y en fin, y quiero recordar, más bien, quiero mencionar algo que recordé. El libro del año de los premios CEPA el año pasado se lo llevó el libro de Alessura, No desperdicies tus emociones. A mí me indica algo, que hay sed en el pueblo de Cristo por conocer mejor qué onda con las emociones. ¿Por qué? Están ahí y para un propósito y cómo empatamos todo este lado humano y que pudiera ser visto como solo carnal, pero que fue puesto ahí por Dios para algo. O sea, la emoción, como decís vos, es como el tablero, ¿verdad? Es que en el es carro. parte de ser relacionales. Ajá. No podríamos relacionarnos sin emociones. Es como que te está prendiendo la luz de gasolina, se está bajando la gasolina, pim, pim, el carro, ¿verdad? ¿Qué te está indicando acerca de entonces cosas que tienen que ver con tu vida espiritual, con lo más importante? ¿Cómo te estás viviendo? ¿Y qué detona en tu conducta? ¿Cuál es tu respuesta a la emoción? Y creo que se confunde en la iglesia la respuesta que damos a las emociones y se sataniza la emoción más que, espérate, eso no es, sentir eso no es un problema. ¿Cómo respondes a la emoción? ¿Cómo la gestionas? Porque yo creo que ahí podríamos tener 2 parámetros. ¿Cómo yo gestiono la emoción? Que no me haga daño a mí y que no haga daño a los demás. Porque una forma en que muchas personas lamentablemente gestionan frustración, miedo, ansiedad es me corto. Los adolescentes, ves adolescentes cortándose, lastimándose o tomando o consumiendo drogas o viendo pornografía o involucrados en una vida íntima, sexual desordenada. Entonces, ¿cómo gestiono la emoción que no me haga daño a mí o que no vaya yo a dar un portazo entonces estrello un vaso y lo quiebro y somato y pego, grito? Que son berrinches porque de adulto. estoy enojado, porque estoy enojado, ¿verdad? Entonces, estar enojado no está mal. Jesús se enojó. Estar enojado no está mal, pero ¿cómo lo gestiono? Eso sí, ahí está la clave en cómo yo lo voy a gestionar. Es como cuando hablamos de tentaciones. Si la tentación en sí, ahí no estoy pecando, pero si ya doy un paso, entonces ahí ya puedo dar a luz pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo actúo con lo que estoy sintiendo? Es la clave. Sí, yo creo que es de prestar atención, ¿verdad? Que no solo dejar pasar y no solo dejar fluir lo que estoy sintiendo, sino, como tú decías hace unos episodios, ser curioso. ¿Qué me está diciendo mi emoción? ¿Qué respuesta le puedo dar a mi emoción de las verdades que ya conozco? De la verdad del Señor en mi vida y de la verdad del Señor en mi identidad y cómo puedo amar mejor a otros a pesar de lo que siento. O sea, creo que, como tú decís, Aisha, la emoción en sí no está mal. O sea, no es algo satánico o algo pecaminoso. Lo que hago en función a mis emociones o la respuesta que le doy a mis emociones, eso sí puede ser pecaminoso. Entonces creo que es de mantenerse alerta y tal vez les lanzo una pregunta a ustedes, mujeres sabias. A ver, si, por ejemplo, antes de la caída, ¿cómo funcionaban las emociones? Porque la vergüenza vino cuando el Señor, cuando ellos se escondieron del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos en el cielo? ¿Cómo van a funcionar nuestras emociones? ¿O qué piensan ustedes? Obviamente no tenemos respuesta de todo, pero ¿cómo piensan que van a funcionar realmente las emociones en su perfección, en el diseño perfecto que el Señor tiene para nosotros? Pero cara de Miguel Núñez me viste, de Eduardo Saladín. Yo dije mujeres sabias, porque sé que pueden hacerlo.
Sarita, te dejo. Esa es una pregunta complicada. Esa es una Está pregunta profunda, Mirna. Yo Perdón, creo, ahorita. sí, es cierto lo que Mirna dice y me encantaría decirte que te voy a responder Sí. con una certeza Sí. absoluta, pero según lo que yo he leído en la palabra, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el Señor pone el árbol del conocimiento del bien y el mal en medio del huerto y lo especifica en Génesis que está en medio del huerto. No lo puso en una esquinita, no lo puso ahí escondidito, no, ahí quedó en medio. Y les dio la instrucción de no, ¿verdad? Este árbol no. Y no son dos árboles, no es el árbol del bien y no es el árbol del mal, sino que es un árbol sí. y es porque también hablábamos en otro episodio, en un episodio anterior, del tema de los contrastes. En realidad, ¿qué era bueno? Pues solo a la luz de lo malo puedes identificar, porque al final nosotros vemos en el relato de Génesis, día 1, día 2, día 3, día 4, todo era bueno. Y vio Dios, así termina, así cierra cada día. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, todo era bueno, todo estaba bien. Pero cuando caen en el pecado y resulta que el árbol del conocimiento del bien y el mal, que el Señor les había dicho de este árbol no pueden comer, resulta que entonces dice ya en Génesis 3, ahora es el hombre como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Como hay un poquito, como parte del proceso que la humanidad tenía que tener era también poder identificar esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo y experimentarse plenamente aún a través de esos contrastes tan difíciles. Porque entonces sí iban a tener, era parte del proceso de Dios para llevar a la humanidad, porque ahí estamos hablando de un primer Adán versus un postrer Adán que es Cristo, que ya tiene toda esa plenitud. Y la humanidad en ese proceso, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, que yo pensaría que incluirá todo, hasta las emociones. Yo me pongo a pensar, Mirni, en el versículo donde dice que ya no habrá llanto, tristeza, ni dolor. tristeza, ni dolor. Creo que, y hay que, eso es una pregunta tan excelente que merece mucho meditar. Sí. Pero me pongo a pensar si no en ese mismo rubro, en ese mismo archivo, está incluido toda esa emoción que vos decís que es incómoda, usaste una palabra. Displacentera, no nos gusta mucho. Digamos que toda, porque yo me pongo a pensar en la vergüenza, y tiene llanto y tiene tristeza y tiene dolor, ¿verdad? Está ensuciadito de lo mismo. Y me pongo a pensar que la redención incluirá que va a arrasar y redimir y ciertamente resignificar todo eso, Sí. Incluido toda esa gama de emoción humana, porque para mí el cielo es perfección, porque Cristo será el sol de justicia y reinará completamente y todo. Y eso significa que las emociones placenteras van a ser sin medida. O sea, va a ser un nivel de alegría que no hemos experimentado, un nivel de satisfacción, un nivel de claridad de restauradas. Mente. Restauradas. Yo creo que por eso hablaba yo como, ok, un proceso desde este primer Adán hasta este postrer Adán, hasta que vayamos a la imagen y semejanza de Cristo, hasta que lleguemos a esa restauración, porque al final lo que leemos en la Escritura y que es nuestra gran esperanza es que vamos a tener la mente de Cristo. Ay, sí. Anhelamos tener la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, y se habla también en la palabra de la promesa de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? La creación misma, los animales, porque también tantos temas ahí de que no eran carnívoros. O sea, leemos también en la creación en los primeros días, como dice, ¿verdad? Antes de la caída, no se comían unos a otros, eran herbívoros, ¿verdad? Comían de la hierba y todo eso va a ser restaurado. Ahora vemos Planeta Salvaje, ¿verdad? En el Discovery, en el National Geographic, y van así como que... No puedo, yo, claro, la verdad, tremendo. Si solo ves el lado de la cocodrila la cadena madre alimenticia. Ay, decís, ay, la cocodrila, y empezás a tenerle cariño a la cocodrila hasta
que te enamoras de la monita que tiene sus monitos. ¡No! Se la va a comerse comer. la mona. Sí. Yo sufro, Sí, la caída de verdad afectó No, todo. por eso es que la No creación puedo. completa está anhelando la restauración, Sí. ¿verdad? No solo nosotros, sino todo va a ser restaurado y eso implicará todo el diseño del ser humano, porque Amén. entonces vamos a tener otra mente. Uf. Vamos a tener la mente de Cristo y vamos a ser revestidos. Dice la palabra que ya no vamos el pecado ya no va a morar en nosotros porque estamos vestidos de este cuerpo de corrupción, anhelando revestirnos de incorrupción. Ay, ¿Verdad? sí. Entonces, yo creo que eso incluirá Qué la restauración gloria. de nuestras emociones. Qué gloria va a ser de verdad. Y pensar en lo del tema de contraste, Sarita, toda la conciencia que uno va adquiriendo, porque esa es parte de la vida cristiana y la madurez es tener conciencia de tu debilidad, de tus puntos ciegos, de tu pecado, de tu oscuridad. Es lo que te hace anhelar todo ese final feliz, esa resolución, esa restauración, Sí, ¿verdad? sí. Entonces va a ser un alivio, una gloria, precisamente porque estamos batallando con todas estas emociones que nos meten en líos. O sea, Sí, digo, sí, no porque nos meten, por nos eso es metemos que, en por líos. eso es que cuando el Señor habla en su palabra y dice que el corazón es engañoso, que no está hablando del corazón, el órgano humano que bombea sangre y del sistema circulatorio, está hablando de la mente. Es engañosa, ¿por qué? Porque nuestro cerebro es maravilloso, pero todavía no, o sea, nuestro cerebro no distingue entre si esto me lo estoy imaginando, este escenario catastrófico, o realmente va a pasar. Y nuestro cuerpo reacciona, Sí. como que si de verdad, y ahí está la adrenalina, ahí está el cortisol, el corazón está latiendo a 1000 por hora, por ejemplo, cuando estoy asustado, cuando me siento amenazado, cuando estoy furioso, enojado. Nuestro cuerpo reacciona, ¿verdad? Entonces, al final anhelamos que ser restaurados en todas las esferas. Eso va a ser un Glorioso. recuerdo. Glorioso. Y por No eso sé si lo vamos a recordar, pero yo digo que sí. yo creo que sí. Sí. Honestamente, yo Yo creo también. que sí, porque ¿Cómo no vas tendría a- sentido Ajá. que el Señor nos haya llevado en todo este proceso, sino para deleitarnos en, ay, ahora Delicia. sí, ya alcanzamos. Por eso me encanta cuando dice, creo que es Primera de Juan, que todavía no se ve en nosotros lo que vamos a llegar a ser, ¿verdad? Todavía no se ve claro. Oh. Y lo anhelamos, y por eso dice Pablo también que vale la pena y que toda esta aflicción pasajera y toda esta tribulación pasajera, dice que no se compara con las glorias Gloria que ha de venideras, venir. con las glorias venideras, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestra esperanza incluye la restauración de todas nuestras emociones, de nuestro ser completo, integral. Sí, se me ocurrió ahorita. Gracias por su explicación. Estuvo 10 de 10. Saludos a don Miguel y a don Eduardo. Sí, estuvo bonito, muy bien Creo que explicado. vamos a tener una llamada de parte de Dios. No, pero se me ocurrió ahorita y Aisha, tú tendrás mejor visión que yo en los colores. Pero se me ocurren como los colores primarios, ¿verdad? Que si uno revuelve, hace mezclas raras, resulta un café o un gris, así que uno no puede hacer nada con eso. Entonces algo así se me ocurren como las emociones que provienen de estos colores primarios, pero que a la hora de la hora hicimos un gris raro que no sabemos qué hacer con eso. Y que el Señor va a usar los colores primarios de una manera perfecta, que va a hacer combinaciones lindas y sí. que va a traer verdadero sentido, ¿verdad? Que Sí. no entendemos. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije de la poeta? ¿Qué les dije de esa mente prodigiosa que nos hace ahí contenido? Claro que sí. Qué ejemplo más precioso. Y verdad, fuimos de lo chiquito a lo grandote y es el recorrido que hace la mente del creyente constantemente, evaluar nuestra situación actual, nuestro enredo, ¿verdad? En nuestro mundito interior, pero levantar la mirada y decir, Sí, hay más que estamos esto. en las manos del Señor. Él nos está guiando por sendas de justicia, por amor a su nombre, y va a aclarar todas las cosas y nos va a regresar al diseño perfecto, original. Así es. Y vamos a ver los colores puros, ¿verdad? Qué linda esa figura. Va no solamente a parar el dolor y va a parar el desorden en las emociones,
sino va a revertir el mal. A revertir el mal. Esos videos Sí. de que uno mira que revuelven la pintura, pero Sí. luego lo ves en reversa y qué claridad, ¿verdad? El Señor es y un lo Señor, va a es un Dios de hacer. restitución. Es un Dios de restitución. Vamos a sentir un bienestar que no hemos conocido. Va a ser pleno y va a ser eterno. Eso es de lo más maravilloso. La promesa que tenemos es que lo que nos espera es un para siempre. Lo que nos espera es un para siempre perfecto, ¿verdad? A la luz de la verdad. Entonces ya no va a haber confusión y esa es, creo que esas mis emociones, las que más detesto es la confusión. Ay, sí. Entonces, sí, hagamos ejercicio como adultos, ¿verdad? Sí. Ejercicios de reconocer las emociones, de reconocer en qué parte del cuerpo. Parece sencillo. ¿Cómo la siento? ¿En dónde la estoy sintiendo? Ajá, porque eso nos permite guiar a nuestros hijos, ¿verdad? A hacer ese pequeño ejercicio, sobre todo en los días malos, malos y en días difíciles emocionalmente. Conviene hacer un inventario y entregárselo al Señor. Sí. Y un ejercicio tan sencillo que hoy mismo, en la mañana, pasé una situación incómoda y me subí al carro y dije, puse música que a mí eso me ayuda, me regula, y dije en voz alta, ¿estás segura? ¿Estás segura? Sí. Mira qué rico está el solito. Mira, tú me has enseñado, Sarita, fíjate en lo inmediato. Tu suéter está cómodo, tus zapatos están cómodos, estás segura. Parece chiquito y poco espiritual, pero es un recurso que les damos aquí, un Así recurso inmediato. Lo pueden terminar el episodio y ponerlo en práctica con ustedes mismos y luego con sus niños y son pequeñas prácticas que nos ayudan. Revisemos los salmos, todas las emociones No, y están tal vez ahí. como consejos Y- prácticos, solo sí. para cerrar el episodio, las emociones se pueden cantar, se pueden dibujar, se pueden bailar, se pueden correr, se pueden saltar, se pueden soplar, se pueden respirar, o sea, podemos usar una almohada, podemos incluso hacer un berrinche seguro, Sí. donde yo me acuesto en mi cama y estoy tan furiosa y quiero Sí. hacer berrinche y voy a mover mis brazos y mis piernas de forma alterna hasta que me agote y me calme. Y ya después me baño, me pongo una crema rica, Eso. respiro y ya empiezo a ver cómo resuelvo esto que me está abrumando tanto. Solo tengamos en cuenta estos dos parámetros, que no me lastime a mí, que no lastime a los demás. Y las emociones todas son buenas, todas son funcionales. Unas no nos gustan, otras sí, pero todas tienen una función, incluyendo la vergüenza, incluyendo la confusión, incluyendo la ansiedad, ¿verdad? Tienen funciones Función. y solo es que tenemos que animarnos a reconocerlas y a gestionarlos de la mejor manera posible. Así es. Y yo también quisiera agregar que con nuestros niños prestemos atención, y creo que tú lo decías ahorita hace unos episodios, que no, si el niño se cayó, se tropezó y se lastimó y está llorando, y nosotros le dijimos que no corriera, que nuestro instinto no sea regañarlo, dije, te lo lo dije, dije. sino que sea consolar y escuchar su dolor y entender su dolor, porque de nada nos sirve que mientras el niño está desregulado, llorando, alterado, regañarlo más para que se siga alterando, ¿verdad? Después vendrá el tiempo de corrección en donde podemos traer a cuenta, mira, la vez pasada te caíste, mejor ya no lo hagamos otra vez. Y obviamente pues ustedes tendrán sus técnicas con sus hijos, pero creo yo que es importante escuchar lo que el niño está sintiendo, estar en su propio momento, no apresurar la emoción, sino tratar de entender qué está pasando por la mente del niño para conectar mejor, para brindar una solución al enojo, al llanto, a lo que sea que esté experimentando, para poder darles una solución y que el niño no solo aprenda a regular sus emociones, sino que aprenda de la situación que está viviendo, ¿verdad? Así es. Así que esperamos que este recurso, que esta conversación haya sido de ayuda, de luz para ustedes. Si es así, compártanlo. La manera en que Religión Pura llega a más personas es de boca en boca. Y si ustedes quieren ayudarnos a continuar con el trabajo que hacemos, queremos animarles a que nos contacten, porque nos mantenemos de donaciones privadas y de empresas y de iglesias
Así que les agradecemos a cada uno que colabora. Gracias a Open Marketing por abrirnos las puertas de este estudio precioso, sin costo. Es una bendición enorme y de verdad estamos agradecidos. Así que gracias por estar aquí y los esperamos la próxima vez en otro episodio de Religión Pura. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.